Entonces, lo que alcanzamos a ver en la clase de ayer fueron los conceptos de potencias y raíces. Y lo que habíamos hablado, en resumen, era que una potencia se escribía de la forma como base elevado a n y daba un resultado a, y las raíces, en cierta medida, eran la raíz enésima y daban la raíz. Entonces, uno en clase alcanzamos a observar de que cuando yo tenía un número y lo multiplicaba por sí mismo, generaba una potencia. Eso le llamábamos potencia. Pero ahora nos podríamos preguntar inversamente. Si yo tengo la potencia, preguntarme ¿qué número multipliqué tantas veces para obtener ese número? A eso se le llamaba raíz. Ahora, lo que nos faltaba ver en la clase eran los logaritmos. Y era preguntarse qué valor tiene que tener n para que se cumpla eso. En palabras muy simples, los logaritmos se escriben de la forma log, que lo reconoce que es un logaritmo, de base b de a. Y ahí obtenemos el n, con los mismos colores que habíamos utilizado anteriormente, que cuando teníamos la potencia de b elevado a un n, obteníamos una a, o cuando teníamos raíz de a enésima, obteníamos un b. Ahora lo estamos preguntando qué valor era el n, de tal forma que un número se multiplica tantas veces para obtener b. Eso es lo que lo estamos preguntando ahora. Si yo multiplico un número tantas veces, ¿cuántas veces tuve que multiplicarlo por sí mismo para obtener a? Y a esto nosotros le llamamos logaritmo. Entonces ahí con los colores los podemos representar qué es lo que representaba cada uno. Entonces de esa manera no es tan complicado ver los logaritmos. Ahora, ¿por qué servían los logaritmos? Era por lo que ya habíamos hablado anteriormente. Las potencias, cuando yo grafico potencias, crecen, siempre van a crecer, pero no podemos tener más información respecto a ellas. Mientras, si yo en vez de aplicar esa escala común y corriente que hacíamos antes, aplico una escala logarítmica, ejemplo de base 10, podría ser de 10, 100, 1000, siempre multiplicando por 10 más, 1.000.000. Si yo aplicara esta regla, el comportamiento del gráfico sería distinto. Y además de ver que sube, yo podría ver curvas y ver en qué momento se estabiliza el sistema y en qué momento crece más el sistema. Por eso son tan importantes ver los logaritmos. Para eso el caso que está más hoy en día, vuelvo a recalcar, es lo del coronavirus, porque son demasiados. Ahora ya llevamos 2,5 millones, 2 millones y cuarto. Y si vemos el gráfico solamente sube el celeste, que es la cantidad de gente que se está contagiando. Pero si la pasamos a escala logarítmica, cambia en la interpretación. Aquí lo que podemos interpretar ahora es que al día de hoy, mundialmente se está estabilizando. No es lo mismo que el 25 de marzo. El 25 de marzo hubo mucha gente que se estaba contagiando, muchos países se están contagiando, pero hoy en día ya se está estabilizando. Sigue creciendo, pero crece más lento. Entonces va a llegar un punto en que ya no va a crecer más y se va a estabilizar. Entonces eso es lo que uno interpreta con valores logarítmicos. Y los logarítmicos sirven siempre que tengamos números muy grandes, demasiado grandes. Para eso nos sirven los logaritmos. Entonces, un logaritmo no es más que otra cosa que un exponente, nada más, pero ahora lo estamos preguntando el valor de n. La constante b es un número real que es la base. Entonces, cuando yo tengo el logaritmo,
Yo acá escribo la base. Puede ser de 3 a 9. Imaginemos. Yo lo que estoy preguntando es cuántas veces tuve que multiplicar el 3 por sí mismo para obtener el 9. ¿Cuántas veces tuve que hacerlo? 2. 2. 2 veces. Entonces, esto es el 2. Ven, es súper sencillo. Uno como que le tiene miedo al logaritmo y realmente no es tan difícil. Se complica un poco la cosa cuando tenemos números medio raros, así como logaritmo de 2, no sé, 5. Entonces uno dice, no puedo obtener el 5. Pero aproximadamente, ¿a cuál me puedo acercar? Al 4. 4, que sería un 2 coma y algo. Y así lo vamos desarrollando. Entonces uno se va aproximando a la idea del logaritmo. Ahora, el logaritmo tiene ciertas reglas, igual que las raíces, igual que los exponentes, las potencias que vimos anteriormente. La primera regla es esta. Si yo tengo un logaritmo de b, cualquier número, b es cualquier número, y me da 1, ¿por cuánto tuve que multiplicar para que el número me dé 1? ¿Cuántas veces tuve que multiplicar al b para que me dé 1? Por 1, ¿no? Eso lo que estoy preguntando es, ¿cuántas veces tuve que elevar n para que el resultado fuese 1? 0. 0. 0. Y ese es el resultado. Esa es la primera regla que vamos a obtener. Que el logaritmo de cualquier número, si me da 1, es 0. La segunda es, ¿cuántas veces tuve que multiplicar cualquier número para obtener el mismo número? 1. 1. Y esa es la segunda regla del logaritmo. Ya lo sabemos, las únicas dos reglas que son las muy importantes. Cuándo vale 0 y cuándo vale 1. También existe la regla de la multiplicación. Como ya las vimos anteriormente en los otros casos. Si yo tengo el logaritmo de b de x más y, exactamente, se vuelve en suma. Logaritmo de x más el logaritmo de b en y. Entonces se vuelve una suma. Lo vamos a escribir con letra más chica. Vamos a trabajar. Entonces, tenemos la primera regla que dice que el logaritmo de b de 1 es 0. La segunda regla, que el logaritmo de base b en b es 1. Y la tercera regla, que es la de la multiplicación, que es una suma. Y eso es porque ahora estamos preguntando el valor de n, por eso es al revés. Antes hacíamos la suma como multiplicación, ahora multiplicación como suma, cuando lo comparamos con las potencias. Logaritmo de b en base x más el logaritmo de b en base y. También tenemos el de la división, que el logaritmo de x cuando divide ahí es una resta. Y hay que fijarse que el que está como numerador se mantiene positivo y todo elemento que esté como denominador se mantiene negativo. Y la última, que es la nueva, que no las tienen las otras dos, es la siguiente regla. Y es la que uno que más veces puede ocupar de repente, que es que el logaritmo de b de un número elevado a algo es exactamente la multiplicación de ese exponente por el logaritmo de b. Y lo vamos a ver ahora con un ejemplo. Supongamos que tengo logaritmo de 3 a 9. ¿Eso cuánto daba? 2. Porque es la cantidad de veces que tengo que multiplicar el 3 para que llegara a 9. Pero fíjense ahora, ese 9 yo lo puedo escribir como un logaritmo de 3 elevado a 2. La regla lo que me dice que ese 2 yo lo puedo sacar y dejarlo afuera. ¿Cuánto es el logaritmo de 3 de 3? 1.
¿Cuántas veces tengo que multiplicar el 3 para obtener 3? Una vez, es sí mismo. Una vez. Me queda 2 por 1. 2. Obtengo lo mismo. ¿Por qué? ¿Para qué sirve esto? Para cuando tengo números muy grandes. Ejemplo ahora, si yo tuviera esto, logaritmo de 3 de 81. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar al 3 al 81? Es muy grande. Pero yo sé que 81 es igual a ¿qué? A 9 al cuadrado, ¿sí o no? Sí. Y ese cuadrado yo lo puedo sacar para afuera. Logaritmo de 9 en base 3. Y yo ya sabía que el logaritmo de 3 es 2 y me queda 2 por 2, 4. Entonces yo sé que 3 elevado a 4 me da 81. Todo eso por esa regla de que puedo simplificar los números si son muy grandes. Entonces para eso sirve trabajar con logaritmos, porque son números que vamos a empezar a trabajar con no 81, no es un número gigante. Ahora, las bases, como dijimos recién al principio, se escriben en la parte de abajo. Logaritmo de b. El b es la base. Y aquí se pone un número que siempre, para acordarnos con los colores, es un número que es el que nos resulta cuántas veces multiplicamos el b. Ahora, hay dos bases que se ocupan mucho en estos cursos. La primera es el logaritmo de base 10. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar con de 10 en 10, 100, 1000, de 10 en 10, siempre. ¿Y por qué? Porque tenemos 10 dedos, tenemos dígitos del 0 al 9, son 10 números. Cuando nosotros trabajamos con logaritmos de base 10, como es un número que se ocupa mucho, en vez de escribir logaritmo de 10 en base de A, se pone, No se pone nada. no se pone nada. Es como exactamente lo mismo que la raíz. Cuando teníamos la raíz, ¿se acuerdan? La raíz de 2, no se pone el Pues no 2, se pone se porque es pone, como. porque se ocupa mucho, se ocupa tantas veces que ya da flojera usarlo, entonces no se ocupa. Entonces muchas veces va a aparecer el 10, entonces no se pone el 10. Y cuando no aparezca, tenemos que recordar que hay un 10 ahí escondido. Entonces un ejemplo podría ser el logaritmo de 1000. ¿Cuánto va a dar? 10 o no. ¿Cuántas veces tuve que multiplicar 3. el 10 para llegar a 1000? 3 veces. 3 veces, No, porque 3 10 veces. por 10 me da 100, 10 por Y 10 10 me por da 100. 100 y 10 por 100 me agrega un 0, 1000. Ahora, el otro logaritmo que se ocupa, la otra base que se ocupa también harto, es cuando se ocupa un número especial que se llama E. El E es un número que se llama Euler y aproximadamente es 2,74 y algo. Es infinito, entonces sigue. Es como pi. Pi aproximadamente es un número que vale 3,14, 14, 16, bla, 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 bla. Ese número, el E, es un número bien especial porque aparece mucho en la naturaleza, el número de Euler. Sale en las proporciones también doradas y áureas. Es un número que se repite tanto en la naturaleza que cuando hacemos cosas científicas como biológicas, químicas o físicas, aparece este número. Entonces, en vez de poner 274, para ser más exacto, se pone E. Ahí alguien se suscribió. Recuerden suscribirse. Logaritmo de E. Y cuando escribimos logaritmo de E en A, lo que podemos hacer es, en vez de escribir log, se pone N, ln de A. Y esto se llama logaritmo natural. Es el logaritmo de 2,70 y algo, es el logaritmo natural. Y cuando ustedes vean esto, lo que estamos diciendo es que es aproximadamente un 2. Es como si yo te dijera logaritmo natural de esto igual 4. Eso aproximadamente
es 2,7 y aproximadamente esto es casi un 2. Puedo verlo de esa forma. Entonces, aproximadamente tendría que llegar a un 2. Aproximado. Pero es un número que no hay que asustarse. Ahora, esas son las bases que tiene un logaritmo. Puede ser tanto el logaritmo de 10 o el de cualquier base. Entonces, en resumen, cuando yo escribo logaritmo de b en a para obtener un número n, lo que me estaba preguntando es cuántas veces tengo que multiplicar la base b para obtener el a. Son recíprocos. Y con eso cumplimos ya todos los objetivos, tanto como potencia, las raíces y los logaritmos. ¿Cuánto vale n? ¿Cuánto vale a? ¿Y cuánto vale b? Es la misma combinación de números. Ahora, con eso ya terminamos la parte de operaciones. Ya tenemos todas las operaciones, tanto la suma, que ya la conocíamos, la recta, que no se ve, la multiplicación y la división, y pasamos la escala de potencia, la logarítmica y las raíces. Ahora hay que entrar a un nuevo universo de las matemáticas, que son las... primero, ¿hay una duda hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, Sí. ¿puedes hacer un ejemplo de sumas de logaritmo? Que eso Es, no recuerdo muy bien cómo era. ya. Por Sí, favor. sí, sí, es que seguir la regla. Imaginemos que tengo logaritmo de 3 y tengo el logaritmo de 3 y vamos a poner acá, imaginemos 9 más logaritmo de 3 en 3. Primero O sea, resolvámoslo eso se como... resuelve y después se suma, ¿no? ¿No? Hagámoslo así primero. Hagámoslo así. ¿Cuánto da? El Sería 3 en primero, total, ¿no? el primero, ¿cuánto da? Ah, ¿Cuántas ya. veces el 3 tengo que multiplicarlo para llegar a O 9? sea, 3. 2. 2. ¿No? Porque el Oh, 3 shit. por 3 me da 9. ¿Y cuántas veces Ah, multipliqué? listo. 2. 2 veces. Entonces, 2 veces. Ah, ¿Y aquí cuántas veces tengo que multiplicar el 3 para obtener 3? Una vez, 1, por sí mismo. Un solo 3. ¿Cuánto me da la suma? 3. 3. Ahora, veámoslo con la regla. La regla dice que cuando yo tengo eso, es exactamente lo mismo que multiplicar 9 por 3. ¿Cuánto es 9 por sí, 3? lo tengo anotado. Ah, sería lo mismo entonces. 27, ¿sí o no? Sí. ¿Cuántas veces sale 3, ¿Y 27? cuántas veces tengo que multiplicar 3 para llegar al 27? 3 por 3 3. por 3. 3. Obtengo exactamente el mismo número. Ah, o sea, la misma fórmula se puede ocupar al Al revés. revés, pues sí. Ah, entiendo. Sí, es que las tenía anotadas, pero no me acordaba cómo se hacía. Entonces las tenemos, Ya, sí, profe. pues la misma fórmula se puede ocupar tanto para la derecha como para la izquierda. Ya. Ahora sí, cacho. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ahora, Profe, sí, ahora, ¿qué pasa si hay una división en el argumento? si hay una división en el argumento, ¿te refieres a esto así? Como un logaritmo de 3 de 81 partido en 3. Sí. La regla dice lo siguiente, pues, que tenemos que calcular el logaritmo de 3 de 81 primero, menos el logaritmo de 3 de 3. Sí, Entonces, ¿qué me queda? El logaritmo de 81 era igual a ¿qué? A 9 al cuadrado, ¿sí o no? Sí. ¿Y ese cuadrado lo puedo sacar para afuera? Sí, Sí, porque po. había una regla que me decía que puedo sacar el cuadrado, entonces queda ahí. Y me queda el logaritmo de 3 en 3. Ahí me falta el eje. ¿Cuánto vale lo primero? ¿Cuántas veces tengo que multiplicar el 3 para llegar a 9? 2 veces. ¿Y 2 por 2? Porque acá hay 4. un 4. Y acá Sería 3. un 1. ¿Cuánto me da? 3.
Veamos si es verdad, pues. 81 dividido en 3, ¿cuánto es? 20, 81 es lo mismo que 9 por 9 dividido en 3. Y el 9 es lo mismo que un 3 por 3, ¿sí o no? Se van los 3 y me queda 9 por 3. ¿Cuánto es 9 por 3? 27. 27. Ah, bien, entonces. ¿Cuánto le falta al 3 para llegar al 27? ¿Cuántas veces tengo que multiplicar? Por 9. O sea, no. No, ¿cuántas veces tengo que multiplicar al 3 para obtener el 27? 3 veces. Ah, 3 por Tres. Ahí está el mismo resultado. Entonces se aplica la misma regla. ¿Y para el producto, profe? El producto recién lo habíamos hecho. Vale. De nuevo, hagamos otro con producto. Si yo tengo logaritmo de, no sé, 75,5. El 75 yo lo puedo escribir como una multiplicación de qué número? ¿De 5 por cuánto? No puedo 5 por 25. 15, ¿no? Ay, chucha, se cayó. Ah, disculpa, 15. ¿15 o 25? A ver, 5, a ver. Hagamos el conjunto. No. El 15, multiplicación de qué números son, puede ser factor de 15. Veamos, 15 por 2, 30, 45, 50. Me pasé. De 25 sería un 3. Podría ser un 3 por 25, ¿sí o no? Ahora. Ah, pero es que un número muy feo. Busqué un número para demostrar bien la regla. Tenemos logaritmo de 5 y Y vamos a puede ser el usar... 15 por 5. Sí, puede Profe, ser. puede ser 15 por 5. Ya veamos el 15 por 5. Entonces, no, pero es que quería saber cuánto era el 15 por 5. ¿Cuánto es 15 por 5? 35. 75, profe. 75. Entonces, teníamos el número 75. Y este número, imaginemos que no me la sé y es muy grande para mí, digo, ya no sé cómo resolverlo. Entonces yo me acuerdo que eso es lo mismo que 15 por 5. Como es una multiplicación, la regla me dice que el logaritmo de una multiplicación lo puedo escribir como el primer número más el segundo número. Ahora, el 15. ¿El 15 se parece a otro número que pueda relacionar o lo dejo hasta ahí? Dejémoslo hasta ahí. Ahora la pregunta sería, ¿cuántas veces tengo que multiplicar? Disculpe, ¿cuántas veces tengo que multiplicar el 5 para aproximadamente llegar al 15? Por sí mismo. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar el 5? No sé. O sea, No, 3 sí, veces, pero. con ¿Cómo 3 lo veces, con 2 veces ya me paso, 25. Sí, po. En Sí, po. una entonces sería, po. Entonces hay un número entre el 1 y el 2 que me va a dar Sí, el po. 15. ¿Sí o no? Sí. Ahora, entonces aproximadamente ese número, aproximadamente va a ser un 1, y algo. Dejémoslo 1, no sé. ¿Cuánto podría ser? 1,3, 1, pongámosle Sí, 1,3. en 1,3 como el más cercano. Ya. Más, ¿cuántas veces tengo que hacer que multiplique el 5 para llegar al 5? 1, Mm, 1. porque solamente un 5 necesito. Y eso me da 2,3. Entonces, si yo quiero calcular el logaritmo de 75 dividido en 5, me da aproximadamente 2,3. Hay veces que uno puede escribir, por si acaso, en Google, en el buscador, lo que quiere calcular, logaritmo de 5,75, y te lo dice inmediatamente. Mira, ¿se fijan que ahí el buscador me dice cuánto está dando? Hay que saber interpretar también, porque, mira, ejemplo, ¿cuánto vale el seno
el seno de 90 en su calculadora. Uno, ¿no? 1, pero acá da 0,89 y es porque están radianes y no están grados. Pero uno en el buscador de Google puede escribir cualquier cosa y te da el resultado a tiro, sin que apretéis el N. Te da otra opción ahí, esa opción tonta, 4 más 6 embarazo, ¿no? No sé qué será. Pero te busca cualquier cosa que tú escribas, te lo escribe. También, por si acaso, si no lo sabían, existe una página que se llama Wolfram. Wolfram Alpha. Esta página les puede servir, es libre, y usted ahí escribe lo que quieran. No sé, logaritmo de, queríamos 5 en base de 75. Y le decimos, a ver, calcúlalo. Y él lo va a ir a calcular como lo entendió. Entonces dice, ¿me estás preguntando eso? Sí, 2,68. Ahí está el resultado. Y uno puede hacer lo que quiera acá por si acaso, ¿no? Después les puede servir para otros cursos, más adelante, ejemplo, x más 3. Aunque uno piense que es tonto, el x más 3. Y le digo, ya, calcula. Y me va a tirar todo, me va a tirar el gráfico, los puntos, ¿ven? O yo le puedo decir, súmame, derívame, lo que sea, y él lo hace. Para los que están preguntando ahí, recuerden que, de nuevo, el canal donde está subido esto, lo buscan acá en YouTube, lo buscan como el canal Solicius. Y ahí sale el gato. Y ahí están los videos. A la tarde voy a subir el de ayer y el de hoy día, por si acaso. Ahora, siguiendo, entonces estos son los logaritmos. Ahora lo que hay que pasar es una materia totalmente nueva, que va a ser el de lógica. Para eso hay que centrarse un poco en la lógica de conjunto y lo que vamos a hablar ahora. Ahora, nosotros cuando hacemos lógica existe algo que se llaman proposiciones, ¿ya? Todas las cosas que nosotros vemos, que hacemos en la vida diaria, como frases o problemas en la vida diaria, la podemos aplicar a la lógica, a la matemática. Esta aplicación se llama lógica. Es cuando yo tengo, no sé, un cierto problema y no lo sé resolver, y uno piensa que no tiene nada que ver con la matemática, pero lo puedo aplicar igual. Ejemplo, esta área de la lógica se puede aplicar, lo ocupan los de la PDI o los de investigación en policía para saber si alguien está mintiendo o no. Cuando uno se contradice en lo que está diciendo con falsedades o verdades, se puede llegar a valores que realmente pueden decir si la persona está mintiendo o no. Eso se llama tautologías. Determinar si lo que está diciendo realmente es falso o verdadero. Para eso hay que entender en la lógica, primero, qué es un enunciado o una proposición. Un enunciado es una frase que nos dice algo. Ejemplo como, ¿qué hora es? O la matemática es fácil. Fácil. O compré pan, también es una proposición. O cualquier frase que diga algo es una enunciado, una proposición. Y todas las proposiciones tienen dos opciones, o son verdaderas o son falsas. No hay duda, o es verdadero o es falso. No hay otra opción. Son las únicas opciones que tenemos en una proposición. Entonces, todo lo que decimos o es verdadero o es falso. No hay otra opción en la vida. Ahora, en las matemáticas, en este conjunto que se llama lógica, en esta parte del curso, lógica,
nosotros vamos a ver ciertas frases y ver si se cumplen o no, si son verdad o son mentiras. Y después las vamos a aplicar a números. Pero primero es fácil entender con palabras. Entonces, vamos a ver una frase que se llama compré pan y queso. Yo llego a su casa y traigo una bolsa y le digo, mira, tranquilo, compré pan y queso. ¿Cuántas proposiciones hay acá en esta frase? 2 o no. ¿Cuáles serían? Veamos primero, ¿qué es lo que le estoy diciendo? ¿Cuál es lo primero que les dije? Compré pan. Esto es una proposición, compré pan. La segunda es que le estoy diciendo que también compré queso, pero por flojera uno no dice eso. Pero legalmente uno tendría que decir compré pan y compré queso. Pero como uno es flojo, junta las palabras. Pero legalmente hay una proposición y acá hay otra. Como tiene un factor común, compré, se factoriza la palabra compré en el lenguaje y se pone compré pan y queso. Eso hacemos matemáticamente. Entonces tenemos dos proposiciones. Y ahora viene la duda. ¿Será verdad o será mentira lo que yo digo? No lo sabemos. ¿Es verdad? ¿Sí o no? Ah. ¿Cómo la única forma que vamos a saber es que veamos en la bolsa si hay pan o hay queso? ¿Sí o no? Ahora, Sí. todas las proposiciones, todas, se conectan con conectores. Estos se llaman conectores. Y los conectores pueden ser el y, el o, el entonces, sí, solo sí, y hay otros más, pero estos son los que más se ocupan. Hoy día solamente vamos a hablar del i y el o. Cuando yo digo compré pan y queso, compré pan o queso, es totalmente distinto. Es decir, eso. Nos vamos a centrar primero en el ejemplo que tenemos acá con el i. ¿Ya? Y el i es un conector muy especial. Primero, vamos a poner acá que hay una proposición que la vamos a llamar matemáticamente, para no escribir a cada rato la palabra compré pan, la vamos a llamar P. ¿Por qué se llama P? En matemática nosotros ya usamos la letra X, Y, Z para las coordenadas y usamos el A, B, C para los lados de un triángulo y el L, M, N y el I, J, K para todo. Entonces las únicas letras que lo están quedando hasta ahora es la P, Q, R. Y por eso los libros ocupan la P, Q, R para las proposiciones lógicas. Esta va a ser P y esta va a ser Q. El I tiene un símbolo muy especial en la matemática, que es este. Es una como el vector flecha, pero hacia arriba. Y uno dirá, pero profe, ¿por qué no mejor no lo hacemos para abajo? Y es porque el I se parece a la intersección. Es una intersección de conjuntos. Y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, la frase compré pan y compré queso la puedo escribir como P y Q. Y ahora viene la pregunta, y aquí todos podemos saber. ¿Qué tiene que pasar para que esto sea verdad? Que P y Q sea verdad. ¿Qué tiene que pasar para que lo que yo diga sea verdad? Tiene que ser una tautología. Pero más que eso, ¿qué se tiene que cumplir? P tiene que ser verdad. Que P sea verdad y Q sea verdad. ¿Qué significa eso? Como yo dije el I me está obligando a que los dos se cumplan. Porque si se cumple solamente uno es falso. Así, lógica, así con palabras es falso. Si yo te digo, compré pan y queso, y abrí la bolsa y encuentras pan, ¿te estoy diciendo la verdad o la mentira? Sí, yo. Las dos proposiciones tienen que ser equivalentes, ¿o no? Sí. Entonces, vuelvo a decir, si no se cumple una, ya todo es falso. Porque si yo te digo, compré pan y compré queso, y tú ves la bolsa y solamente hay pan, te mentí. Aunque La frase en general estaría la mala. frase con general está mala. Entonces vamos a hacer esta tabla. Y lo que hay que hacer siempre en lógica son unas tablas. Tranquilo, lo voy a escribir de nuevo. Aquí es P
y Q. Pero vamos a hacer la tabla más decente. Entonces aquí tenemos la tablita con los valores de P, con los valores de Q y con los valores de la frase completa. P y Q. Ahora, yo pregunto, ¿cuántas combinaciones posibles yo puedo tener? ¿Cuántas combinaciones posibles de P y Q puedo tener? 4, ¿no? 4. Y ahora eso es lo que vamos a ver. La frase P, Con el micrófono apagado. bueno, ¿qué lo tiene apagado? Yo por si acaso apago de repente los micrófonos, no hay problema. No, que estaba respondiendo y estaba con el micrófono apagado, no había cachado. Ah, ya. Ya, entonces, P y Q son frases, y estas frases ya dijimos que pueden ser tanto verdaderas como falsas. Entonces, si uno lo mira desde cierta perspectiva, las frases son como monedas de verdadero y falso, como cara y sello. Si yo lo quiero dibujar esto, podríamos decir que puede ser tanto verdadero como falso, y la otra puede ser tanto verdadero como falso. Las combinaciones posibles que yo puedo hacer son que sea verdadero con verdadero y verdadero con falso, o falso verdadero y falso falso. El problema es que con dos, uno sabe que hay 4 combinaciones, pero si en la frase yo tengo 3 letras, 3 proposiciones o 4 proposiciones, ¿cuántas combinaciones tengo que hacer? Para eso, 10 o 12. tengo que hacer lo siguiente. Cada una tiene 2 posibles soluciones, o verdadero o falso. Y tengo que elevarlo a cuántas frases tenga, o cuántas composiciones tenga la frase. En este ejemplo, como habían 2, me queda un 2 elevado a 2, 4. Si hubiera una, agrego una más, sería un 2 elevado a 3, que serían 8. Siempre se van duplicando las combinaciones posibles. Y ahora hay que ordenarlas. ¿Cómo la ordenamos? Y esto es un consejo. Como ya sabemos que son 4 combinaciones, yo lo que sí sé, seguro, es que la mitad de esas 4 combinaciones son verdaderas al principio para P y falsas después. Sí o sí. Tiene que ser mitad y mitad. Y para la siguiente letra, si aquí yo puse 2 verdaderas, ahora pongo la mitad. Una verdadera y una falsa. Una verdadera y una falsa. Y ahí tengo todas las combinaciones posibles, no hay más. Y están ordenadas. Y ahora me pregunto, si yo dije que compré pan y es verdad, y compré queso y es verdad, la frase completa es verdadera o es falsa. Es verdad, porque no Verdadera. mentí. Si yo ahora ustedes ven en la bolsa y hay pan, pero no hay queso, ¿es verdadero o falso lo que dije? Falso, porque yo dije que estaban los dos. De igual manera, si falta el otro y si no hay nada. Si no hay nada, es más falso todavía. Y esta es la tabla lógica del I. El I solamente va a ser verdadero si todo lo que yo dije es verdad. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Ya. Ahora, ¿qué pasa si ocupo la misma frase, pero yo digo compré pan o compré queso? ¿Cuántas preposiciones hay? 2. 2. Las vamos a llamar P y las vamos a llamar Q. Ahora el O tiene una forma especial de dibujarlo. Y el O se dibuja ahora, disculpen, con la flecha hacia abajo, así. Abajo. ¿Por qué? Porque se parece a la unión. Porque une las soluciones. Entonces, si ahora yo escribo la tabla P, Q, P,
O, Q. Primero vamos a tener la misma cantidad de combinaciones. 2 verdaderas, 2 falsas. Una verdadera. Siempre se termina la última línea con una verdadera y una falsa. Una verdadera y una falsa. Después el doble y el doble y el doble. Ahora, P o Q, como la palabra lo dice, puede ser o uno o lo otro. Si usted abre la bolsa y realmente había pan y queso, ¿dije la verdad o no? Sí. Sí, No, po. porque como Ah. sí o no. Si yo te digo, mira, en la bolsa hay pan o queso, y tú abrís y encontráis pan y el queso, tú me podías escoger qué sacar, pero están las dos cosas que yo te dije, escoges, saca pan o saca queso. Ah, ya. Ah. Pero si yo te digo ahora, tú abres la bolsa y hay solamente pan, ¿es verdad? También. ¿Verdad? Sí, También, porque yo te dije, mira, ahí en la bolsa podéis sacar pan o queso. Y tú veías y solamente pan, ¿podéis sacar pan? Sí, es verdad. Pero si no hay nada, ¿será verdadero o será falso? no, eso es falso. Es falso, Falso. porque no pudiste sacar nada. Entonces ahí, esta es la tabla del O. Veamos un ejemplo donde combinamos ahora Espera. exactamente. Sí, sí. Ah, ya, vamos para atrás. Ahí. Sí. No, rápido. Y vamos ahora a trabajar con otro ejemplo. ¿Ya? Sí, ya. Ahora sí. Entonces, Gracias. igual recuerden que sí, uno puede anotar y recuerden también que todo esto está después subido, ¿ya? Sí que No, más está fácil bien, estudiar del cuaderno. sí, está bien igual escribir en el cuaderno, pero si se olvidan de una frase que dije o algo Ah, así no, sí. y no tienen los apuntes, me tienen de nuevo grabado ahí para que me vean. Ahora supongamos que tenemos una frase nueva y yo les digo lo siguiente. Ayer estudié y comí. Les voy a preguntar, ayer estudié y comí o dormí y jugué. Yo les digo hoy, ¿sabéis que yo ayer estudié y comí? O parece que dormí y jugué. Y lo único que ustedes saben, porque ahí mi vecino les dijo, oye, ¿sabéis qué? Yo lo vi jugando. Lo único que vamos a saber es que yo jugar fue verdad. ¿Ya? Vamos a hacer la tabla. Y vamos a hacer paso a paso y vamos a empezar a ver. ¿Cuántas frases hay? 4. 4. 4. Cuatro. Está estudié, comí, dormí y jugué. Ahora, cuando uno escribe, las vamos a llamar P, Q, ¿Me lo R voy a dejar ahí? y S. ¿Ya? Porque son las letras que de Muchas la gracias. abecedario en el orden. Lo único que sabemos que S era verdad. Lo vamos a poner con el color de verdad. Que es lo único que sabemos. El resto no sabemos nada. Voy a borrar para hacer la tabla. P, Q. Y vamos a poner la tabla. P, Q, R, S. ¿Cuántas letras tengo? 4. ¿Cuántas combinaciones puedo hacer? ¿Sé que no? 16. Y las vamos a Sí. hacer más grandes, las voy a hacer bien. Vamos a partir con P. P, como son 16, yo sé que la mitad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son verdad.
y las otras 8 son falsas. 1, 2, 3, 4, Shit. 5, Eh, o sea, me fui a la pizarra, 6, 7, y voy a poner arriba, voy a la, poner arriba y voy a borrar esta de acá. Y ahí yo tengo 8. 8. Después tengo Q, que Q era la mitad. La mitad son 4, 1, 2, 3, 4. La otra mitad falsa. Es como los códigos binarios. Sí, y después vuelvo con la mitad y vuelvo con la 0, 1, mitad. 0, 0, 0, 0. Sí, uno lo puede hacer con 1, 0, 0. Uno en Excel puede trabajar más rápido así. Y después el R, que sería la mitad. Verdadero, verdadero. Falso, falso. Verdadero, verdadero. Falso, falso. Verdadero, verdadero. Falso, falso. Verdadero, verdadero. Falso, falso. Y el último es el S. Se fue. Que sería verdadero, falso, verdadero, falso. Y ya entendemos que hay un verdadero. Disculpa, perdón. Verdadero, verdadero. Así uno lo puede hacer igual de esa manera. Pues. Se va saltando. Me puede hacer de falso, 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 falso y falso. Ahora, la frase. La frase era P, I, Q, ¿sí o no? O, R, I, S. Pero acá hay una complicación, ¿verdad? Que no se puede resolver esto de esa manera. Uno lo que tiene que hacer es darse cuenta qué va primero y qué va después, con paréntesis. Y resolver primero uno de los paréntesis. Eso quiere decir que Yo me siempre se acuerdo que eso resuelve. lo pasé en electrónica, así también con números binarios. Ya, no se está bien si esto se aplica en lógica binaria y todo. Entonces, uno esto, lo que se tiene que dar cuenta es que la frase, aunque sea muy grande, lo que tiene que hacer es hacerla en paquetes de dos frases. Y siempre empezar a ver las dos frases. Entonces, aquí me está diciendo que yo vea la frase P y la frase Q. Entonces me voy a la columna de la frase P y me voy a la columna de la frase Q. Y solamente me fijo en esas dos. Y digo, verdadero y verdadero, verdadero. Solamente me fijo en esas dos, verdadero y verdadero. Verdadero y verdadero, verdadero y verdadero, verdadero y verdadero. Son todas estas verdades. Pero después viene un verdadero y falso, que eso me va a dar falso, 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 falso. ¿Por qué? Porque es un y, se tienen que cumplir las dos. Después acá vuelvo a tener falso y acá también falso. Entonces todas estas son falsas, todas para abajo. Después hago exactamente lo mismo, pero ahora lo hago con la R y el S, porque la frase me dice que ahora tengo que hacer RS. Y aquí se complica un poco la cosa porque no hay un orden, así que uno puede ver. Está el verdadero, está el falso, después viene falso y viene falso. Analicemos. Verdadero con verdadero, verdadero. Verdadero y con falso, falso. Falso con verdadero, falso. Y falso con falso, falso. Después viene otro verdadero. Y si se dan cuenta hay un patrón que después viene falso, falso, falso. Verdadero, falso, falso, falso. Verdadero, falso, falso, falso. Entonces, por cada un verdadero, tengo 4 falsos, 3 falsos. Por un verdadero, tengo 4 falsos. Y así voy llenando la tabla. Y ahora, en la última parte, lo que uno hace es... Esperen, voy a hacer algo. Voy a hacer algo para agrandar la pizarra. Espera.
Ahí, corrí para el lado. Y vamos a correr más. Ahí. Si ahora yo sigo haciendo esto, ahora tengo que juntar las dos frases. Tengo que juntar tanto esta frase que tengo acá, que la vamos a llamar círculo rojo, y agregarle el conector que tenía, que era un O. Para eso voy a borrar un poco la pizarra, para trabajar mejor. Y después vamos a hacer un ejemplo más sencillo, no una pizarra tan grande. Y vamos a correr todo esto. Vamos a borrar y... Espérate, no vamos a borrar nada, porque me voy a bloquear. Lo que voy a hacer es dibujar una línea, llevar esa línea y llevármela para acá. Espérate. Esta pizarra como que falla cuando son cosas muy grandes. Ahí. Ahí. Entonces, como iba diciendo, como la frase final era P, I, Q, O, R, en paréntesis, y S, ahora tengo que resolver eso. Para eso me fijo en el P y Q, que lo tengo en la primera columna que está acá, o la segunda columna que está acá. Y empiezo. ¿Verdadero o verdadero? ¿Qué me va a dar? Verdadero. Verdadero. ¿Verdadero o falso? ¿Qué me va a dar? Falso. Verdadero, porque es verdad o falsedad. Es un no. Es Bien. uno o lo otro. Entonces también me da ese, también me da ese, también me da ese. Ahora en medio de esos dos juntos está una O, ¿no? Sí. Yeah. Y obtengo esta tabla. Y al final de la cola había un verdadero. Entonces esta es la tabla. Ahora, ¿qué es una tautología? Y un compañero dijo que había algo que se llamaba tautología. La tautología es cuando nosotros tenemos que todas son verdaderas o todas son falsas. Cuando llegamos a la frase final y todo los da falso o todo los da verdadero, es una verdad absoluta o una mentira absoluta. Pero aquí los dio de los dos casos. Entonces aquí uno tendría que descartar con la información que tiene. Entonces la información que nos decía es que lo que sabíamos que la verdad jugábamos. Entonces como jugábamos empezamos a descartar lo que la información daba. Y ahí vamos a llegar a la solución. Vamos a hacer un ejemplo más sencillo, con una tabla un poco más corta, en la cual, pero voy a borrar esta, que vamos a hacer paso a paso y vamos a obtener una tautología. O esperemos que hagamos una tautología. Imaginemos que yo digo matemáticamente, hagamos una tautología matemática. Voy a buscar un ejemplo. No lo encuentro, pero inventemos. Supongamos que tengo el 3x es mayor a 1. Y x es mayor que 0. Y el x es menor que... No, pero es que me estoy adelantando y ya me acordé que si no los voy a matar con eso. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Con frases todavía. Compré pan y jugué. Compré pan y estudié o jugué. Entonces tú llega tu mamá y te dice, oye, ¿qué hiciste? No, fui a comprar pan y estudié o jugué, no me acuerdo. Entonces tu mamá iba a saber automáticamente si le mentiste o no.
¿Cuántas frases hay? 3. 3, porque está compré el pan, que estudiaste o jugaste. Ujú. Las vamos a llamar P, de comprar pan, la vamos a poner arriba y la vamos a escribir matemáticamente. Estaba P, I, y vamos a poner Q o R, que decía que P era compré pan, pan. Q decía estudié, y el R me dice que jugué. Ahora, vamos a ver la tabla. ¿Cuántas letras son? 3, ¿Y cuántas combinaciones posibles puedo hacer? 9 o no? No. No, 9. 2. 12. Cada una tiene 2. ¿Y cuántas letras son? No, 3. Un 2 elevado a la 3, que es un 8. Tengo 8 combinaciones. Recuerden, cada una tiene 2 valores de verdad, verdadero y falso, y son 3 letras. Entonces un 2 elevado a 3. Ah, ya. Ahora entendí. Se le va. Entonces, me quedan 4 verdaderas y 4 falsas. 2 verdaderas, 2 falsas. 2 verdaderas, 2 falsas. Verdadera, falsa. Verdadera, falso, falso. falsa. Verdadera, falsa. Verdadera y falsa. Ahora, ¿cuál es la primera que tenemos que resolver? ¿Quién manda más en una ecuación? El paréntesis. Siempre el paréntesis manda primero. Entonces tenemos que hacer ¿cuál? El Q o R. Lo voy a poner con otro color. Ahí, QR. Entonces, ¿qué columnas tengo que agarrar? La Q y la R. Solamente me tengo que fijar en esas dos columnas, tanto la Q como la R. Y empiezo. ¿Verdad o verdad? ¿Qué me da? Verdad. Verdad. Falso. Verdad con falso, verdad. Falso con verdad es verdad. Falso. Fíjense acá, que es esto con eso me da falso. Ese con ese me da verdadero. Verdadero, 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 falso. Falso. Y después tengo que hacer la frase final, que sería P y la frase anterior. La voy a poner con paréntesis para no escribirla de nuevo, que sería este paréntesis es esta. Todo eso. Entonces ahora me tengo que fijar en P. Me tengo que fijar en la columna P, que lo voy a poner en azul, y me tengo que fijar en esta columna, en esas dos solamente. Entonces empiezo verdadero y verdadero, ¿qué me da? Verdad. Verdadero. Verdad con verdad, verdad, verdad con verdad, verdad, verdad con mentira, falso. Falso. Después viene falso, Falso. falso y falso. Falso. Entonces, imagina que tu mamá sabe y dice, ya, pero yo sé, voy a ver la bolsa del pan y no había pan. Entonces el P, ¿qué es? ¿Falso o verdadero? Si tu mamá va y va a ver la bolsa del pan y no hay pan, es falso. Falso. Entonces, como es falso el P, todas las soluciones solamente son válidas estas. Esta es mentira. ¿Y qué te da como solución? Que lo que dijiste es falso. O puede ser al revés, puede ser que no sea eso lo que sepa tu mamá y te dice, oye, pero si yo sé que tú jugaste, entonces ahí ella puede descartar. O hasta por probabilidad, simplemente por probabilidad. ¿Qué es más probable que digan una verdad o una mentira? Mentira. Una mentira. Una mentira. Es más probable que haya sido mentira que haya sido verdad. Para eso sirven las tablas de lógica. Para ver si alguien o un escenario o un cálculo que estamos haciendo
es para ver si se cumple o no se cumple, si es verdad o es mentira. Para eso. ¿Todo bien o tienen alguna duda? ¿No? Ya. Repasen las tablas del I y del O. Y el próximo clase, que el día lunes, si no me equivoco, vamos a volver a tomar lógica con los otros conectores, que son el entonces y el sí, solo sí. Y vamos a hacer ejercicio. Y ya con eso tendríamos el contenido para la primera prueba. ¿Ya? Ahí voy a decir la fecha y todo bien claro. Recuerden que esto lo voy a subir a la tarde y el fin de semana voy a subir algún ejercicio aparte también para que vean los videos. ¿Ya? En el canal de YouTube, ¿no? Sí, ahí, Ah, ya, ya. ahí lo ven, suscríbanse, campanita, mano arriba. Y hacemos algo especial para los 1000 suscriptores. Inviten a sus amigos y todas las cosas. Ya, los vemos. Ojalá que cuídense Nomás, profe, cuídese. también. Nos vemos, profe. Nos vemos. Chao, profe. Chao, chao. Chao.